Ahora ya acá en estudios tenemos a Patricia Pinto, periodista, comunicadora social, para conversar, para charlar acerca de la situación política, el proceso electoral y estas situaciones que nos atormentan, entre comillas, todos los días. Patricia, bienvenida a Caja de Resonancia. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, mira, yo en realidad estoy súper preocupada porque ya estamos a 28 días y lo que yo veo es que esta boleta electoral llena de figuritas y números que parece más un crucigrama, ¿no? Yo creo que va a inducir a que la gente se equivoque muchas veces y que también deje en blanco varias casillas, ¿no? Y eso va a ir contra la legitimidad misma de la elección. Claro, yo creo que en ese sentido es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? El aspecto logístico, el aspecto de cómo se ha estructurado la boleta electoral y por último la cantidad de partidos que se presentan. Sin embargo, antes de entrar a ese punto, en el programa de la semana pasada, nosotros presentábamos una encuesta que no ha sido realizada por ninguna, entre comillas, encuestadora peruana. Y en esa encuesta, a la pregunta de por qué se interesaba la ciudadanía al momento de votar, venía que, y eso lo tenemos, Patricia, pon por favor el cuadrito, teníamos que, de cara a las elecciones, en lo que la gente se estaba fijando en un 40% era en las propuestas concretas de los candidatos, mientras que un 16% se fijaba en si el candidato parece honesto. O sea, yo creo que este es una especie como de entrar por una puerta mucho más interesante, mucho más política, a esto de las candidaturas o de a quién elegimos como el próximo presidente, a simplemente concentrarnos, como se está concentrando la televisión tradicional, los medios de comunicación, a ver si el candidato 1 tiene prontuario, si el candidato 2 fue denunciado, si el candidato 3 tiene algún problema de mentiroso o de no mentiroso. No, o sea, a ese tipo de rumores y dimes y diretes. Más interesante, ¿no crees? ¿A ti qué te parece si es que se entraría a una discusión de las propuestas concretas que presentan los candidatos? Mira, considerando que son más de 30 candidatos, entrar, creo, a las propuestas ya es como un trabajo individual, ¿no? Más que algo que discutir, me parece. A menos que nos centremos solamente en los 5 que tienen las mejores oportunidades de entrar, ¿no? Y estamos viendo que también ya está variando esos porcentajes. Pero hay que tener en cuenta que los que más van a tener poder ahora no es tanto el presidente, sino el Senado, ¿no? Sobre todo el Senado. A pesar de que la otra Cámara va a tener 130 representantes, los diputados, pero en el Senado es donde se va a cortar el jamón, como se dice, ¿no? Entonces, pienso que es más importante centrarse justamente en esa elección de las cámaras, ¿no? Y tener en cuenta que el voto presidencial lo que va a hacer es arrastrar más bien votación para las cámaras, ¿no? Y en eso hay que ser conscientes, ¿no? Tú votas a ese presidente y vas a jalar toda la votación del Senado. Entonces, pienso que, bueno, que había que concentrarse más bien en el Senado y individualmente ver las trayectorias de las personas que vamos a elegir, ¿no? ¿No te parece a ti que muy por el contrario, el tratar de no discutir sobre las propuestas a lo que te lleva es precisamente a esta difuminación y ver que existen 38 candidatos, cuando desde mi punto de vista no hay 38 candidatos. Si a esos 38 candidatos los agrupamos, habría una gran cantidad de candidatos de derecha,
habría una pequeña proporción de lo que se podría denominar, que desde mi punto de vista no existe políticamente, que sería el centro, y una tercera alternativa que sería lo que podríamos denominar la izquierda, ¿no es cierto? Ujú. Y en ese sentido, los candidatos de la derecha, que yo no sé, pues serán 30, 32, ¿no? Ellos, por ejemplo, no propugnan el cambio constitucional. Ellos no propugnan el cambio del modelo económico. Ellos tienen una política de lucha contra la delincuencia bastante agresiva en el sentido de violación de derechos humanos. Mientras que por el otro lado tenemos a los candidatos que sí, ¿no? Se comprometen a diseñar un cambio constitucional, a modificar el modelo económico y a hacer un enfrentamiento a la delincuencia y la corrupción con las armas de los derechos humanos, que sí es posible combatirlas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que tiene más, es más valedero, ¿no? O sea, la discusión sobre propuestas que la discusión que difumina o que nos difumina en estos 38 candidatos, ¿no? Es que mira, ya de entrada nosotros tenemos a 8 partidos, que son los 8 partidos de Por Estos No, ¿no? Que pueden decir lo que quieran, pueden escribir lo que quieran en el papel, pero en realidad ya sabemos por sus actos, ¿no? Que por esos ya no se debe votar, ¿no? Pero sin embargo, pueden dos de prometer, esos, ajá. dos de esos en las encuestas están ocupando los primeros lugares. Sí, pues, pero es que hay que reconocer que tanto López Aliaga como Keiko Fujimori arrastra un voto fanático, ¿no? Fanático, y yo he escuchado muchos análisis políticos, ¿no? Y también he preguntado por qué, habiendo tanta evidencia, siguen insistiendo en votar por estos personajes, ¿no? ¿Por qué en Arequipa López Aliaga está en primer lugar, ¿no? Sabiendo que es un evasor de impuestos, sabiendo que ha hecho una estafa con los trenes, que ha hecho una donación simulada, no se ha gastado un montón de plata, ha dejado casi en la quiebra la Municipalidad de Lima, y bueno, y que tiene varios problemas más, como problemas con el alcohol. Ya hemos tenido un presidente alcohólico, ¿no? Que es Alejandro Toledo, y aún así están ahí firmes, ¿no? Y yo pienso que no le vas a poder cambiar a esas personas, es muy complejo cambiarle el chip, así le hagas leer el plan de otro candidato, ¿no? Es poco lo que tienen, ¿no es cierto? Es el 10%, 12% y más aún en las encuestas, entre comillas, esto de encuestas, no rompen el techo, ¿no? Ninguno va a llegar al 15%, ¿no? De repente, quizás tal vez 12%, ¿no? Pero es en ese sentido, si nosotros no vamos a cambiar el chip de ese 10% que va a votar por López Aliaga, por Keiko, por Acuña, en la graduación de porcentajes, ¿no te parece que la campaña ha sido mal enfocada en el sentido de, en vez de presentar propuestas relativas a lo que la gente tiene por problemas y necesita, nueva constitución? O sea, como te decía, ¿no? O sea, 79% de la población está por una nueva constitución o por modificación a la constitución actual, ¿no? Si tú hablas de los problemas relacionados con el sistema de salud, con los problemas relacionados al empleo, a la educación, era mucho más fácil, no de repente quitarles el 10%, sino que la propuesta alternativa tuviera ese 15 o 20% que se necesitaría para sobrepasarlos. Sí, ¿No te parece a ti? Mira, hay que tener en cuenta una cosa. En la elección pasada, los blancos y los nulos fueron 18%, un poquito más del 18%. Y Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con un poquito más de ese 18%, y Keiko Fujimori pasó con 15, más o menos, ¿no? Entonces, sí
hay que asustarse por estos porcentajes, no hay que desistir de cambiarles de opinión. O sea, yo hablo con personas, mi propio padre, o sea, le trato de decir, mira papá, que no sé qué, y es tan complicado, es muy complicado, pero no hay que dejar de intentarlo, ¿no? Pero efectivamente hay muchos problemas en el país que han sido develados durante la pandemia, ¿no? Y problemas específicamente con los servicios públicos, ¿no? Y, y hay que saber que si no tenemos un modelo económico más de justicia social, vamos a continuar así, ¿no? Sí, hay que ver, hay que escuchar y hay que leer pues, lo que se propone, pero también hay que ver las tendencias, ¿no? Porque la derecha nunca va a ser lo contrario, ¿no? Nadie está pidiendo que la derecha cambie. Lo que estamos diciendo es cómo desde medios de comunicación, bueno, yo creo que los medios de comunicación tradicional nos han llevado a esta encrucijada, ¿no? De solamente hablar de los candidatos, de solamente hablar de los partidos que se presentan, de solamente hablar de lo confuso y lo difícil que va a ser votar, cuando no solamente los medios de comunicación alternativa, sino también los partidos que se plantean como alternativa a la derecha hubieran planteado y se les hubiera dado desde los medios de comunicación alternativos más espacio a la discusión que los pone contra la pared, precisamente a la derecha, precisamente a López Aliaga, a Keiko o a Acuña, que es los problemas de la gente. Sí. ¿No? O sea, nosotros hacíamos, en esta misma encuesta de CELAC, por ejemplo, un 65% de la población peruana, ¿no?, señalaba de que lo que se necesita en el Perú es hacer una reforma agraria, ¿no?, entendida como no ahora el reparto de la tierra, que también habría que ver eso por el lado de las irrigaciones y en el norte del país, no, sino reforma agraria en el sentido de créditos, ayuda técnica a la producción familiar y a la producción campesina, que es la que de donde proviene la alimentación de nosotros los ciudadanos peruanos. Yo creo que ahí, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no? O sea, yo creo que hemos caído ahí en la trampa de solamente ver candidatos, partidos, ¿no?, y entre comillas, corrupción, ¿no?, y tratar de detectar qué falla tiene este o aquel candidato y no centrar una campaña en las propuestas gruesas que dividen los campos de la derecha y de la izquierda. Claro, sí, pues desde el punto de vista de los medios, sí, ¿no? Pero desde el punto de vista de las personas, yo creo que, a ver, te cuento la experiencia del colectivo Macrosur y también de GIA, que es un grupo impulsor, que lo que hemos hecho ya desde hace 2 años es incentivar diálogos entre diferentes organizaciones sociales, no solamente en Arequipa metropolitana, sino también de otras provincias, ¿no? Y lo que se ha visto es que, y lo que hemos hecho, sin decirlo, ¿no?, es que hemos politizado los malestares, ¿no? Y todo eso, todo ese resultado, nosotros hemos hecho una publicación, ¿no?, de cuáles son las medidas urgentes, ¿no? Y a partir de ese diálogo y de otros diálogos a nivel nacional, también se ha hecho otra publicación que son las 20 propuestas para el nuevo gobierno. Y ahí en esas propuestas están todo lo que tú me estás comentando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las personas, saben qué es lo que necesitan, ¿no? Conocen qué es lo que necesitan. Yo también reniego mucho de los grandes medios de comunicación porque hay como una distorsión, ¿no?, de ver lo programático, pero también hay que saber que han perdido mucha fuerza, ¿no? De los medios alternativos tampoco tienen ese empujón, ¿no?, que se necesita, y allí
Bueno, yo creo que la radio a nivel nacional está haciendo un buen trabajo viendo lo programático. Tienes a Yarabí, que se ha comprado el pleito de hacer los debates entre los senadores para escuchar lo programático, efectivamente. Y es todos los días casi, ¿no? Bueno, 2 veces por semana me parece, pero están consiguiendo a todos los candidatos, pero hay candidatos que ni siquiera los pueden encontrar, ¿no? Increíble, pero yo cierto. creo que ese es precisamente el problema, ¿no? Cuando tú durante un mes entrevistas diariamente a 5 candidatos, o sea, ciertamente tú te quedas, yo no sé, más en la luna al final que al comienzo. Lo que se tiene que hacer es, y eso es precisamente, yo creo, caer un poco en la trampa de los 38 partidos, ¿no? En la trampa de tener 38 partidos y que es relativamente fácil inscribirse como partido, ¿no? ¿Qué tal si mejor, en vez de hacer durante 30 días entrevistas a 90 candidatos a senadores o a diputados o yo no sé qué cosa, nos hubiéramos estos 30 días abocado a señalar cuáles son las diferencias entre partidos, ¿no? Y agruparlos, porque yo no creo pues de que solamente los 8, los 18 o los 8, los 10 del pacto mafioso hoy en día haya que votar en contra de ellos o por ellos no. Por ejemplo, tenemos el partido de tal Grosso, ¿no? Que sin estar en ese cartelito de por estos no, sin embargo, por ese tampoco se debe votar, porque independientemente, más allá de por estos no, existe un programa de derecha que quiere continuar con la constitución fujimorista, que quiere continuar con el modelo económico neoliberal y que quiere continuar con profundizando la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Más alrededor de eso y el agrupamiento, a mí no me interesan que son 38, a mí lo que me interesa es que 30 de esos 38 quieren lo mismo. Mientras que de repente 3 o 4 quieren algo distinto, diferente. Entiendo tu punto de vista, pero tienes que tener en cuenta que los medios de comunicación masivos, los más grandes, tienen un dueño y tienen, ¿no? Y tienen un interés. Entonces, esta discusión que tú planteas, que yo estoy de acuerdo, pero no va a pasar. No va a pasar porque hay muchos intereses en juego, ¿no? Si tenemos el dueño de Panamericana, es bueno, es un lavador de ¿cómo se llama? ¿De dinero? ¿De qué? De la minería ilegal, ¿no? De oro. Ha estado procesado, ¿no? Incluso salió un artículo en El Comercio, cuando Gabriela Villasís era la directora ahí, y ha hecho todo lo posible para que se borre su nombre de ese artículo y lo ha logrado, ¿no? Entonces, hay que pensar y la gente tiene que estar consciente de que hay una manipulación mediática también, ¿no? Y que lo que tú pides no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Para eso tenemos Entonces otros nos tenemos que contentar con lo que nos dan. No, o sea, no hay ningún tipo de reacción, por mínima que sea, no a este tipo de enfocar el problema, porque obviamente yo creyera, ya no sé tú cómo lo verás, pero yo creo que el proceso electoral de este 12 de abril no va a resolver los problemas de crisis por los cuales se atraviesa el Perú, ¿no? O sea, no es de que el 12 de abril va a emerger, ¿no? Algo nuevo, distinto y diferente que va a poner en otro rumbo al país. Eso no se va a dar. Bueno. O cómo tú lo analizas, cómo tú lo planteas. Bueno, pero primero para terminar lo de los medios, no es que hay que contentarse, sino que hay que ser conscientes que esto no va a pasar, ¿no? Que hay una necesidad de educarse, de hacer una educación mediática, y no solamente a nivel en las familias, sino que ya se tiene que ver esto en las escuelas, porque la distorsión... Pero la escuela no es parte del mismo sistema de dominación. ¿Quién maneja el Ministerio de Educación? ¿Cómo están los profesores? ¿No están también influidos por esta dinámica que proviene de los grandes medios de comunicación? Bueno, pero yo pienso que debería de haber un cambio y pensarse en la currícula para los nuevos tiempos. Y en estos tiempos hay lo que se dice la infodemia, ¿no? Que es una cantidad de información que a veces ya es ruido nada más,
y no te puedes centrar en lo importante, ¿no? Y por otro lado tenemos todo esto de el TikTok y todo este consumo rápido de información de un minuto, no, ¿qué un minuto? Menos, De segundos, que lo ves varias cosas y no te queda nada, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hacer un cambio, pero ya a nivel de políticas, ¿no? Ya no estoy hablando de los profesores, ya ese es otro asunto más grande que resolver. ¿Cómo ves el resultado electoral? Bueno, yo lo veo como dije al inicio, con preocupación, ¿no? Porque los partidos que tienen más dinero y que han hecho, que están haciendo más trampa ahora en la publicidad en su campaña, ¿no? Yo creo que van a tener mejores oportunidades de entrar ahora en el gobierno, ¿no? Y a mí me preocupa mucho justamente quiénes van a estar en las cámaras, ¿no? Ya sabemos que este Congreso le ha quitado el poder al presidente, a la presidencia, de poder hacer una disolución si todo el tiempo están entrampando todo lo que el presidente y su gabinete quieren hacer, ¿no? Los cambios que quieren hacer. Por eso es que yo digo que hay que centrarnos, ¿no?, en nuestra votación y ver esas cámaras, ¿no? Esas cámaras son importantes. Y bueno, pero como dice, yo admiro mucho a una política argentina que tú la debes de conocer, Miriam Bregman. Oye. Esa sí no tiene pelos en la lengua. No hay que militar en el pesimismo, ¿no? Y en la pasividad. Entonces hay que seguir intentándolo. Si se cumplen los peores pronósticos de este 12 de abril, ¿cómo piensas que se debe enfrentar la situación a partir del 12 de abril? Mira, yo creo que si finalmente sale Keiko y López Aliaga para segunda vuelta, yo voy a votar en blanco o a votar, no, en blanco no, porque ahí te llenan el voto, ¿no? A viciar el voto y hacer una masa gigante de protesta y que se anulen las elecciones. Que se anulen las elecciones. O sea, no podemos estar con esos personajes que ya conocemos todos sus antecedentes. Keiko Fujimori, yo le escucho en sus discursos que dice, denos la oportunidad, y ya la tuvo la oportunidad. Varias veces, durante muchos años. Cuando estaba de presidente Kuczynski, tenían una mayoría aplastante y hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Entonces ahí ya se juegan, ya sabemos que en ese Congreso, en esos partidos, se juegan más intereses personales que intereses de la nación. Patricia, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a Caja de Resonancia. Ha sido muy simpática la conversación contigo. Listo, muchas gracias más bien por invitarme y bueno, aprovecho a hacer un cherry, pero para otro medio. Espero que tú también lo hagas en otro medio para nosotros. Está bien. Yo, Andrés Javier, que es el director de Radio Yaraví, ¿no?, me ha invitado desde el año pasado a hacer una columna radial justamente en la radio, que va todos los miércoles entre las 8:50 y 9 de la mañana, que se llama Ruido Político, donde hago análisis político, ¿no? Todavía no me autodenomino analista política porque creo que me falta más cancha. Ya con periodista y comunicadora social tiene suficiente. Pero ahí estamos y justamente esta columna es también para hacernos reflexionar a todos de estos programas que nos pueden aplastar. Los miércoles desde las 8:50 hasta las 9 de la mañana en Radio Yaraví tenemos a Patricia Pinto haciendo comentario político desde el periodismo y la insumisión social y política.
Listo, muchas gracias. Y bueno, éxitos en este espacio que en realidad te hace pensar. Te hace pensar más que Rosa María, que a pensar más, ¿no? Pues ya no nos contestó Rosa María. Pues. Rosa María es la viuda económica de Alberto Fujimori. Lo sabemos, pero es que Rosa María tenía su programa A Pensar Más, ¿no? Y muy chistoso ese nombre, pero bueno, ustedes son una buena alternativa